Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta semana 11. Esta semana 11 es una semana cortita, así que la actividad va a ser relativamente sencilla. ¿Y por qué digo relativamente sencilla? Esta semana vamos a retomar algunas concepciones que nosotros ya tenemos sobre pedagogía y las vamos a analizar. A ver, voy a iniciar. En plataforma pueden encontrar la lectura de Rodríguez sobre la conceptualización de la teoría y práctica de la pedagogía. Rodríguez dice que la pedagogía es una ciencia compleja. Otra vez, él retoma que es una ciencia y que es compleja porque requiere la pedagogía la comprensión de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento para poder entenderla, para poder cumplirla. Y que Rodríguez explica que la pedagogía, su función, él dice alta y sublime, su función es formar la ideología del ser humano. Simplemente eso. Entonces imagínense el peso que recae en los hombros de la pedagogía. ¿Por qué? Porque forma la ideología o a los ciudadanos que se espera. En general, la educación en casi todos los países está a cargo del gobierno, es quien regula o quien diseña los planes y programas de estudio. En nuestro país no es la excepción. En nuestro país, quien diseña y da seguimiento al sistema educativo es la Secretaría de Educación Pública, que es una secretaría o un ministerio, dependiendo de cómo lo veamos en cada país, del gobierno federal. Es entonces que Rodríguez dice que es muy difícil conceptualizar a la pedagogía como una ciencia por diferentes razones. La primera nos dice porque la educación tiene un carácter diverso. ¿A qué se refiere con esto? El objeto de estudio de la pedagogía nosotros sabemos que es la educación y esta se puede expresar de diferentes formas, como un fenómeno, como un hecho, como un proceso, como un acto y hasta como un producto social. Y nos dice Rodríguez que en un sentido muy estricto, la educación es el objeto de estudio de la pedagogía. Y esta puede ser entendida o comprendida como una expresión de la vida, tanto en lo individual como en lo social. ¿A qué se refiere con esto? Pues simplemente la escuela trata de preparar al individuo o la educación trata de preparar al individuo para que viva en sociedad, es decir, que aquello que vemos en las escuelas a través de la educación, ¿para qué lo vemos? Pues o qué es lo que hacemos en la escuela, reproducir el mundo social. Y también nos dice, bueno, es que, a ver, espérame, es complicado o es complejo entender a la pedagogía como una ciencia porque su objeto de estudio, es decir, la educación, en sí es compleja. Requiere la educación tiene múltiples factores, elementos, ciencias que lo componen y que permite entenderla como tal. Uno de los principales elementos que podemos encontrar o de las disciplinas que podemos encontrar dentro de la educación es aquella que se encarga de la organización, dirección y conducción de la propia educación, y esa es la didáctica. A su vez, podemos encontrar que es necesario comprender el hecho, la realidad social, y eso lo hace la educación a través de la sociología. O entender el momento o la realidad sociohistórica que estamos viviendo, y para eso necesitamos de la filosofía, de la política, de la historia.
Entonces, el pedagogo que tiene la función de estudiar a la educación tiene una tarea muy compleja. ¿Por qué? Porque tiene que comprender, entender todos estos elementos. Y es así que podemos entender que la pedagogía tiene su parte teórica, ¿sí? Porque necesita comprender a través de todas las disciplinas o ciencias que estuvimos viendo, el hecho para poder describirla, para poder enjuiciarla. Necesita saber cómo aplicarla, es decir, cómo lo va a llevar a la práctica, cómo va a llevar a la práctica la didáctica, cómo va a llevar o cómo va a ejercer en la práctica si hay una realidad social de un tipo u otro. Y todo esto con el fin de transformar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la investigación. La pedagogía como tal, nosotros ya sabemos que ha evolucionado totalmente desde la conducción, es decir, desde esos primeros pedagogos que ya sabíamos que eran esclavos en la antigüedad, que ayudaban a los diferentes a los niños en sus diferentes actividades académicas, hasta una concepción muy actual que nos dice que trata de la formación del ser humano. Esta semana tenemos dos tareas muy sencillas. Una es un comentario breve en este video sobre de qué les parece interesante, pero más que del propio video, esta semana sí necesito que comenten sobre este video, pero también necesito que lean la lectura de Rodríguez y que lo complementen. Y la segunda actividad que tenemos es un foro. Y en este foro, ¿qué vamos a realizar? Vamos a participar en 3 ocasiones durante el foro. Una primera participación que tiene que ser a más tardar el 18 de noviembre, es decir, el miércoles, donde me van a dar su concepción de la pedagogía. Esto ya lo habíamos hecho en otro trabajo, pueden retomarla. Su opinión de por qué es importante la pedagogía. A ver, en este mundo actual, ¿por qué es importante la pedagogía? Y ya sea investigando en internet, en libros, en donde ustedes gusten, me van a decir qué características debe de tener un pedagogo en la actualidad. Todo esto en formato APA. Entonces, ¿qué puntos debe de tener su participación individual? Su concepción favorita sobre pedagogía. Recuerden, ustedes me dicen si es una disciplina, si es un método, si es una ciencia, si es una teoría. Me van a decir por qué es importante la pedagogía. No está en discusión, la pedagogía es importante, eso no está en discusión, pero ¿por qué lo es? Y las características del pedagogo. Después de eso, a más tardar el jueves, ustedes deben de retroalimentar a 2 compañeros y decir si estás de acuerdo o en desacuerdo con su opinión y señalar por qué. Ojo, nada más van a participar en la cadena que yo abra. No voy a revisar actividades que estén fuera de mi cadena. Un abrazo a cada uno de ustedes. Feliz semana corta. Nos vemos en la asesoría el martes. Bye.